Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Bueno, la semana, para variar, transcurrió sin que uno tuviera un momentico para fastidiarse. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando Santos creía que tenía la paz, como decían en mi tierra, amarrada, le salió un diablo. Y bueno, no, pues, y pasó lo que está ocurriendo ahorita. Y yo pienso que la situación en Colombia, más que de solución, va a ser de conflicto, porque estuve viendo los 5 puntos que exige Uribe y ninguno de ellos son aceptados por la FARC. Entre ellos, que entreguen los bienes, que entreguen las hembras de cocaína y otras drogas, que entreguen el dinero que obtuvieron para reparar a las víctimas y que vayan presos los que tengan que ir presos o los que hayan perpetrado crímenes atroces. Eso dice el memorándum que la gente de Uribe ha hecho circular. ¿Qué te parece a ti eso, Eduardo? Muy tensa la situación, muy difícil, porque además todos los pronósticos y todas las encuestas anunciaban un holgado triunfo del sí. Y resulta que quien triunfó, por cierto, fue la abstención, más de 60% de abstención. Y es curioso que cuando se trata de votar para resolver un conflicto que tiene más de 50 años martirizando a Colombia, más del 60% de los electores no se preocupen por ir. Y los que fueron a votar se dividieron en 2 mitades. Una mitad que votó por sí y otra mitad que votó por no. El esfuerzo por la paz, sin embargo, es unánime. Habrá unos que pongan unas condiciones, otros otras, pero todos coinciden en anhelar la paz para Colombia, y nosotros modestamente desde aquí, desde Venezuela, por supuesto, también hacemos votos porque prevalezca la paz. ¿Qué va a pasar ahora? Por de pronto se consiguió diálogo, que es algo que hace tanta falta en Venezuela. Fíjate que el presidente, en primer lugar, reconoce rápidamente el resultado, a pesar de que fue tan ajustado. Santos sale y en un discurso brevísimo dice: reconozco que triunfó el no, ahora llamaré a los líderes de los partidos que promovieron el no para ver qué proponen como nueva hoja de ruta para continuar en la búsqueda de la paz. Y afortunadamente los líderes de la oposición no se niegan al diálogo, sino que a pesar de todas las diferencias que ha habido, especialmente entre Santos y Uribe, Uribe acude a la entrevista con el presidente Santos, plantea sus condiciones, como tú dices, esas condiciones son complicadas y difíciles para que la FARC las acepte. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero... Ahora, Eduardo, la reacción de Venezuela de enviar tropas a la frontera justamente porque pensamos desde aquí, o piensa el presidente de la República, que puede otra vez reincidir como decía, el tableteo de las ametralladoras. ¿Qué te parece esa? Yo creo que es aconsejable modesta? Siempre tener bien protegidas las fronteras, bien vigiladas, pero las fronteras deben ser un espacio de comunicación. En todo el hemisferio, bueno, salvo quizás la frontera entre México y los Estados Unidos, pero en toda la Suramérica no hay ninguna frontera más activa, más dinámica que lo que fue, y creo que sigue siendo, la frontera entre el Táchira y el departamento norte Santander, en Colombia. Cúcuta, la zona de Cúcuta. La frontera entre Colombia y Venezuela debería ser una zona de intercambio comercial, económico, humano, cultural, educativo, y no una zona de peligro y de situación de angustia, y el problema del contrabando, que también es afectado porque en Venezuela tenemos unos absurdos subsidios para unos productos que entonces pasan para
para Colombia, porque en Colombia se venden a precios de mercado normales. Es razonable vigilar la seguridad de la frontera y de los habitantes en la frontera, pero la frontera, repito, debe ser un espacio de intercambio humano, comercial, económico, académico, de todo índole. Bueno, hablamos de diálogo y paz en Colombia. Vamos a trasladar aquí esos principios, las palabras paz y diálogo. ¿Tú qué piensas de lo que está ocurriendo en Venezuela en esta confrontación La paz permanente? La paz es un bien inestimable. Solamente los que han sufrido la guerra saben lo feo que es la guerra y lo malo que es la guerra. Fíjate que en las zonas más afectadas por la guerra triunfó el sí, porque la gente quiere que haya paz, que prevalezca la paz. Y el diálogo debería ser lo normal en cualquier sociedad civilizada, no un show y un espectáculo que se llame diálogo. Y entonces van las cámaras de televisión y van no sé cuántos oradores y es una colección de monólogos. Cada uno echa su propio discurso y se va para su casa. Lo normal en una... ¿Sientes que eso ha ocurrido en Venezuela? Claro, eso fue el espectáculo que se montó en nombre del diálogo. Vamos a un receso y regresamos para que me hable de eso. Cómo no, con gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy conversando con Eduardo Fernández y lo invité porque él produjo un libro que se llama Aquí y Ahora, con prólogo del eminente venezolano Román Duque Corredor. Pero estamos hablando de lo que está pasando. Y aquí en el libro, por cierto, hablo mucho del tema del diálogo. Por eso. Porque los países no tienen sino dos alternativas, o una disyuntiva, o diálogo o trompadas. Las trompadas pueden ser verbales, como hasta ahora han prevalecido en Venezuela las trompadas verbales. Como decía Gonzalo Barrio, las trompadas estatutarias. O físicas, cuando se llega, por ejemplo, a una guerra civil. Ahora, todo lo que se haga en beneficio de evitar una guerra civil o de evitar las trompadas es saludable, es aconsejable. Y en el libro propongo una agenda de 5 puntos. Ajá, ¿cuáles son? Primero... No son los de Uribe. No, 5 puntos que son los siguientes. Primero, la crisis política. El Estado venezolano, Carlos, no está funcionando. El Ejecutivo no funciona. Si funcionara no habría tanta delincuencia y tantos crímenes. El Legislativo no funciona primero porque era incondicional del Ejecutivo y en diciembre se eligió una nueva mayoría y el gobierno impide que esa nueva mayoría funcione normalmente. Tercer punto, la crisis social. Cada día hay más pobres en Venezuela. La revolución llegó, tú lo recuerdas, a pesar de que tú y yo éramos muy jóvenes cuando llegó la revolución. Sí es. La de octubre. Bueno, y llegó en nombre de acabar con el problema de la pobreza y resulta que en este momento, de acuerdo con las propias estadísticas del gobierno, la situación de la pobreza afecta a más de la mitad de la población. Y no solamente es que aumenta el número de los pobres, sino que cada día los pobres son más pobres. Entonces, ¿por qué no conversamos sobre cómo resolver el problema político, el problema económico, el problema social? El problema cultural, Carlos, porque el futuro pertenece a los países que ganen la batalla de la educación, no los países que tengan más petróleo, o más hierro, o más aluminio, sino los que tengan más y mejor educación. Entonces, ese sería otro tema para decir cómo mejoramos la educación de los venezolanos, porque solamente a través de la educación creo que se puede resolver el problema de la pobreza. Y el quinto punto que propongo en esa agenda para el diálogo es el tema de la corrupción. Oye, en Venezuela siempre ha habido corrupción, pero la sensación que uno tiene es que en los últimos años la corrupción ha llegado a niveles intolerables e inconcebibles. Entonces, si nos reunimos, si se reúnen los líderes del país, que no solamente son los del gobierno y los de la oposición, Venezuela es mucho más compleja que esa dicotomía gobierno-oposición. En Venezuela hay, por ejemplo, el sector empresarial o el sector sindical,
o el sector cultural, la academia, las universidades, las iglesias, un diálogo constante y permanente sobre la base de atender y resolver los problemas del país. Claro. Fíjate tú, cuando ganó la oposición la mayoría en la Asamblea, inmediatamente se produjo un intercambio terrible. En la Asamblea amenazaron al presidente que en 6 meses lo iban a sacar, el presidente dijo que tal, insultos. En Estados Unidos, en noviembre, o sea, el mes anterior, la oposición había ganado la mayoría en ambas cámaras del Congreso. ¿Y qué hizo el presidente Obama cuando perdió la mayoría en las cámaras legislativas? Al día siguiente invitó a los nuevos líderes, que eran oposición a su gobierno, oiga, vengan a la Casa Blanca, yo los invito para conversar sobre los problemas del país y cómo nos vamos a poner de acuerdo para esto. ¿Y qué hicieron los líderes de la oposición? Atendieron la invitación del presidente Obama y fueron y conversaron con él sobre la solución de los problemas. Eso es lo que debió hacerse aquí, estás planteando Yo creo tú. que sí, yo creo que lo que necesita Venezuela es sustituir la cultura de la confrontación por una cultura de la promoción de consensos que permita resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, tú hablabas de lo del Congreso, la Asamblea y el Ejecutivo. Y cuando tú analizas lo que ha pasado desde que se instaló la Asamblea, de las leyes aprobadas, no sé cuántas, las han ejecutado. El Ejecutivo... Lo último que se ha presentado es el caso del presupuesto. El señor presidente dice, yo no mando el presupuesto a la Asamblea, lo voy a mandar al Tribunal Supremo. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es un escándalo. Lo normal es que la Asamblea Nacional... ¿Escándalo por qué? Porque es la obstrucción del funcionamiento normal de las ramas del poder público. El derecho democrático, el Estado de Derecho dice que hay una rama ejecutiva y una rama legislativa. Y la tarea de la rama legislativa es fundamentalmente examinar los recursos que son de nosotros, los venezolanos, porque el gobierno no maneja dinero que es de ellos. El dinero que maneja el gobierno es de todos los venezolanos, son nuestros recursos. Nuestros representantes en la Asamblea Nacional tienen que examinar de dónde vienen los recursos, cuántos son los dineros con los que podemos enfrentar los problemas del país y cómo se van a administrar esos recursos. Entonces esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental. El artículo 136 de la Constitución Nacional ordena que el Ejecutivo y el Legislativo deben colaborar para resolver los problemas de la gente. Porque el ciudadano común que puede estar viendo este programa, esta conversación, Carlos, el ciudadano común tiene unas prioridades distintas del debate político. Para el ciudadano común el problema fundamental es comer. La justificación que ofrece el gobierno, con la cual pretende explicarle a los suyos y a los que no son suyos su actitud, es que desde la Asamblea están preparando un golpe, lo han querido sacar desde el primer momento. Lo que hay es unos insultos permanentes al presidente de la República y al gobierno. Del otro lado, dicen, no, que el problema es del gobierno que quiere abolir la Asamblea y se ha planteado incluso la abolición de la Asamblea Nacional. Eso no tiene ningún sentido. En esa confrontación, ¿qué piensas tú que hay que hacer? Lo que yo pienso es que debe... ¿Qué harías tú? Lo que yo pienso es que debe hacerse un gran esfuerzo por elevar el tono del debate público. No puede ser que el debate político gire en torno a insultos para allá, insultos para acá, y mientras tanto, la gente está pasando hambre, la gente está sufriendo la inseguridad, la gente está sufriendo el deterioro de la calidad de la vida y ve a sus líderes entretenidos en insultos y agravios recíprocos. Y dice, ¿y cuándo se van a ocupar de mis problemas? ¿Cuándo se van a ocupar de que yo tengo que tener comida en la mesa para mis hijos, que tengo que tener las medicinas, los remedios, los médicos, la atención sanitaria? Esos son los problemas de la gente, y los problemas de los políticos a veces parecería que fueran escoger las palabras más insultantes y más agresivas para decírselas recíprocamente. Así no se va a ninguna parte, mi querido Carlos, así no se resuelven los problemas del país. ¿Quién tiene la culpa? Yo no vacilo en decir que creo que más culpa tiene el Ejecutivo. No es el único que tiene culpa, pero tiene la mayor cantidad de culpa, porque es el jefe del Estado. Y el jefe del Estado, como lo refiero yo aquí en este libro, debe ser un factor de unidad nacional. Nunca se puede imaginar uno a un presidente de la República ofendiendo a sus adversarios.
Lo normal es que el presidente trate de mantener la armonía y la unidad de la nación. Pero del lado de la legislatura también hay que contestar constructivamente. Mire, señores, no perdamos tiempo en pleitos, vamos a buscar a través del diálogo cómo le resolvemos los problemas a la gente. Aquí estoy viendo el padre virtuoso, dice, el funcionamiento de la democracia se ha visto coartado en Venezuela. Lo dice el padre virtuoso. Que además de ser padre, es virtuoso. Es virtuoso. No, yo creo que tiene toda la razón. Está obstruido el funcionamiento de la democracia y ese es el gran problema político. Te he dicho que son 5 los puntos de mi agenda. Sí. El problema político, que está bien dicho por el padre virtuoso, el funcionamiento de la democracia está obstruido, pero hay el problema económico, el problema social, el problema cultural y el problema moral. Vamos a un receso y regresamos con los otros puntos. Muy bien, cómo no. Estás viendo Diálogo con... Bueno, seguimos con tu análisis y los otros puntos. Muy bien, claro. Hablábamos de que el padre virtuoso ha dicho en un evento, por cierto, muy trascendente sobre el tema de la transición democrática que debería promoverse en Venezuela, que el funcionamiento de la democracia está entrabado en el país. Y está entrabado por un uso indebido de la mayoría inicial que tuvo este régimen. En el camino ha perdido la mayoría, como lo indican todas las encuestas, pero siguen aferrados al poder y cerrados a cualquier solución negociada y conversada y hablada, que es como debería ser, antes de llegar al tema de las trompadas. Vamos a tratar de resolverlo civilizadamente. El problema económico, Carlos, es relativamente fácil de resolver. Venezuela es un país con una potencialidad para resolver el ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvemos? En primer lugar, palabra. Desmontando los controles artificiales de la economía. Trayendo un financiamiento que se necesita para la fase inmediata, urgente. Y ese financiamiento podría venir de cualquiera de los mecanismos internacionales para llenar las reservas internacionales, para fortalecer las reservas internacionales y poder adelantar una política de ajuste económico. Claro. Y estimulando las inversiones. Como lo sabes muy bien, no habrá inversiones si no hay confianza. Y no habrá confianza si el otro tema que tú planteas de la corrupción. El de la corrupción. Y ¿Cómo la corrupción lo tiene 3 temas. Primero, educación en valores. ¿Por qué los finlandeses no hay corrupción en Finlandia? Por 3 cosas. Primero, porque los educan en valores. Robar es malo. Aquí no hay educación en valores. Segundo, porque en Finlandia es muy difícil meter la mano en el tesoro. En Venezuela es muy fácil porque la política de control de cambio y control de precios facilita el que haya robo. Y en tercer lugar, porque en Finlandia, si a alguien se le ocurre cogerse unos reales, va a tener un castigo muy severo. En cambio, en Venezuela no pasa nada. Eso fue lo que llevó a nuestro admirado amigo, el doctor Gonzalo Barrios, a decir, en Venezuela se roba. No hay razones para no robar. No hay razones para no robar. ¿Cómo que no hay razones? Bueno, una de las razones es la educación que tú recibas desde pequeño. Robar es malo. Otra de las razones es robar es difícil. Y otra de las razones es si robo me castigan. En Venezuela no se enseña que robar es malo, más bien se aplaude a los vivos, a los avispados. Que es un poco el mensaje, por cierto, del debate de Trump fue terrible, porque dijo, yo no pago impuestos porque yo soy muy brillante y muy inteligente y logro evadir el pago de los impuestos. Claro, porque es otra cosa. Aquí salen de pronto fortunas que tú no sabes, de pronto parece un señor comprando un señor 100 millones de dólares. Un sueldo de capitán o de teniente y de repente está comprando unos caballos de carrera y está comprando unas grandes casas en Miami o en no sé dónde. Señor, ¿de dónde saca para tanto como destaca, como dice la letra de la zarzuela? Entonces, la riqueza evidente, tú tienes que justificarla. Y te van a decir a ti, bueno, mire, si usted gana este sueldo, ¿cómo es que usted tiene este carro? Eso es lo que le pasa. Así es. Entonces, eso en los países serios, en los países bien estructurados y bien organizados, se persigue. ¿Qué diría yo? Que en un gran diálogo nacional, este tema debemos verlo, porque nos estamos ganando 3 premios internacionales. Ojalá fuera en fútbol, o en educación, o en tecnología.
3 premios. Primero, el país que tiene la más alta inflación del mundo. Segundo, el país que tiene los más altos niveles de corrupción del mundo. Y tercero, el país que tiene la caída de la producción y del Producto Interno Bruto más grande. Correcto. Ahora, ¿cuál otra solución tienes tú en tu pensamiento? Promover un clima que permita la colaboración para reactivar la economía venezolana. Eso me parece a mí. Cambiar el gobierno. A mí me parece que ¿El revocatorio? El revocatorio es una vía constitucional perfectamente legítima. ¿Tienes otra vía? El consenso, que el propio presidente de la República tome conciencia de la gravedad de la crisis. Y renuncie. Eventualmente renuncie en circunstancias civilizadas y con garantías para todos los factores que participen. Pero hasta tendría la posibilidad de organizar un gabinete nuevo, un gabinete distinto, con el anuncio de unas políticas económicas distintas y que le diga al país, mire señores, por el camino que veníamos muy mal, no es cuestión de una guerra económica que ya resulta fastidioso el argumento, sino tenemos que rectificar. ¿Y tú no has logrado hablar con el presidente sobre estas cosas? Lamentablemente no, yo con siempre oigo yo a gente del gobierno, Eduardo Fernández es una persona con quien se puede hablar, incluso el presidente Chávez creo que habló contigo alguna vez, ¿no? Me hizo el honor de invitarme varias veces a conversar. ¿Maduro no te ha invitado? No he tenido la suerte de tener comunicación con Maduro. ¿Pero estás esperando la invitación? Bueno, si al presidente le parece, en todo caso debe estar muy ocupado y debe tener gente más importante con quienes conversar. Pero en todo caso somos muchos los venezolanos que estamos presentando propuestas constructivas y propuestas, como por ejemplo el grupo que se reunió ayer con el Padre Virtuoso. Son gente que están presentando propuestas civilizadas para salir de esta crisis tan prolongada. Tenemos demasiados años en esta crisis y la factura de la crisis la está pagando el ciudadano común. ¿Qué otra cosa ves tú en el país? ¿Cómo ves tú la oposición? Yo quisiera que fuera mucho más constructiva, mucho más propositiva. Yo más que oposición quisiera que hubiera una clara alternativa. El papel de la MUD en la solución. Tengo mucho respeto por el esfuerzo que hacen ellos porque, entre otras cosas, están en el fragor del combate. Es muy fácil para una persona como yo, que está en un ambiente más académico, más universitario, más de pensamiento, dar opiniones. Ellos están en el fragor del combate y de la lucha. Pero tú puedes aportar ideas. Pero claro, por supuesto. Y una cosa muy importante es que Venezuela necesita tener un mejor gobierno urgentemente, pero también necesitamos una mejor oposición. ¿Y tú sabes qué es una mejor oposición? Una alternativa confiable, es decir, que los ciudadanos digan, si saliéramos de este gobierno por vías constitucionales, pacíficas, democráticas, ojalá, si saliéramos de este gobierno, tenemos la tranquilidad de saber que hay un equipo que tiene ideas claras. ¿Tú no ves ese equipo? Yo quisiera verlo con más claridad. Yo francamente veo que está muy claro que la oposición quiere salir del gobierno, pero no está tan claro cuáles son las propuestas, cuáles son las políticas. Ahora, pero con ese mensaje, si le estamos diciendo a la gente que la oposición tampoco tiene gente. No, la oposición seguramente que tiene gente. ¿Qué dice la gente? ¿Para qué voy a votar? Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer un esfuerzo por ser mejores. Y ese esfuerzo por ser mejores es lo que... Hasta tú que haces un programa que es casi perfecto, todavía te queda margen para mejorar. Ah, no, claro. Sí, a lo mejor puedes mejorar tus invitados y tener invitados mejores todavía de los que tienes. Pero en todo caso, cada venezolano tiene que tratar de hacerlo mejor. La oposición, una mejor oposición, el gobierno, mejor gobierno, el presidente, ojalá que entendiera que tiene que ser un mejor presidente. Y una manera muy fácil de ser mejor presidente es no agredir a sus adversarios, es no abusar del poder, es no poner cadenas nacionales de radio y televisión simplemente para tonterías intrascendentes que no tienen ninguna justificación, es portarse más democráticamente. Lo que queremos es que todos tengamos un país con una mejor economía, que produzca, que haya inversiones. Carlos, necesitamos desesperadamente inversiones. Inversiones privadas, pero también inversiones públicas. Inversiones nacionales, pero también inversiones internacionales. El país no sale de la crisis económica mientras no tengamos inversiones y no tendremos inversiones mientras no haya confianza. Y un factor internacional que también es importantísimo. 3 países que tenemos que tener muy en cuenta. Estados Unidos. Esta peleadera con los Estados Unidos no nos conviene. Estados Unidos ha sido el principal cliente comprador de nuestro principal y casi que único producto de exportación, que es el petróleo.
¿Por qué vamos a estar peleándonos con los Estados Unidos? Vamos a establecer una relación inteligente. La relación con Cuba, Con con Cuba, Irán. con Cuba, tenemos que tener una relación inteligente con Cuba y ¿Qué aprovechemos llamas tu relación inteligente? una relación de respeto recíproco y de examen conjunto. Una de las denuncias que hace la oposición es que Cuba tiene mucha injerencia en Venezuela en este Bueno, momento. si ese es el caso, pues vamos a conversar con ellos y vamos a tratar de ver cómo respetamos Ese es el caso que recíprocamente te nuestra pregunto. ¿Tú soberanía. sientes que eso es así? Eso se ha dicho mucho y creo que hay algún fundamento para decirlo y en todo caso nos obliga a una relación inteligente. Como también con el Vaticano. Yo creo que una de las pocas buenas noticias Claro. que ha habido en los últimos tiempos es que pareciera que tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que el Vaticano podría ¿Tú crees que jugar. al final vamos a ir a un diálogo? Ojalá. Yo creo que es lo Con la único injerencia, inteligente. con la participación del Vaticano. Ojalá que se diera con la ayuda de la comunidad internacional, pero sobre todo con la demostración del sentido de responsabilidad del liderazgo venezolano, tanto de los líderes del gobierno como de los líderes de ¿Hasta la dónde Eduardo Fernández, con su experiencia, con su veteranía, está dispuesto a aportar todo lo que yo su pueda mensaje dar, definitivo? todo lo que yo pueda hacer en beneficio de que Venezuela resuelva esta crisis económica, social, política tan aguda, tan grave que estamos sufriendo? Todo lo que el instituto que yo dirijo en este momento, que es el IFED, que es un instituto internacional de políticas públicas, pueda hacer, está a la orden de Venezuela, porque yo quiero realmente que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor del que estamos viviendo en este momento. Y creo que ese es un anhelo compartido por todos los venezolanos. Todos queremos vivir en un país mejor. Bueno, Gracias, Carlos. hay una cola. ¿No hay una cola esa que hay? Están haciendo cola para comprar el libro. Pues sí. Están haciendo cola para comprar el libro que se llama Aquí y Ahora. ¿Y el precio? Aportes de un venezolano preocupado por la Aquí situación no del tiene país. precio. ¿Será que No tiene precio. Sundé no te lo... Es que no tiene precio. no te lo permite? Es que además fue editado por la Fundación Alberto Adriani, que dirige Ya, el claro. doctor Duque Corredor, y Duque me hizo el honor de escribir un prólogo muy generoso, muy amable y muy enjundioso. Bueno, Gracias, Carlos. hasta luego, Tigre. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Jesús Silva, abogado. Estás viendo Diálogo con. Bueno, he invitado a Jesús Silva, abogado constitucionalista y analista jurídico de este programa, cuando hay estos conflictos como el que está planteado en este momento, cuando el presidente de la República ha dicho que no va a enviar el presupuesto al Tribunal Supremo, que existe el órgano irregular que es, y constitucional, que es la Asamblea Nacional. Y hay quienes dicen que el Tribunal Supremo no tiene facultad para recibir y aprobar un presupuesto. Vamos a dejarte la pregunta y le doy el espacio. Fíjese, Carlos, yo creo que si no hubiera solución para ese conflicto del presupuesto del país, ese escenario efectivamente nos llevaría a la locura. La locura sería que no hubiera la solución. Afortunadamente, la Constitución provee de mecanismos para resolver este conflicto. ¿Qué dice exactamente la Constitución? Bueno, tenemos un artículo muy explícito como el 336, numeral 7, que en la Carta Magna plantea la omisión legislativa. Cuando el Parlamento, por X o Y razones, no cumple con sus labores fundamentales, y una de ellas es la aprobación de presupuestos, puede hacer revisiones, puede hacer consideraciones, pero debe aprobar un presupuesto para que el país funcione. Entonces, en ese supuesto, el Poder Judicial, llámese el TCJ en su sala constitucional, puede tomar Pero primero decisiones. tienen que conocer el presupuesto. Primero tiene que el Ejecutivo enviárselo a la Asamblea. Evidentemente, la Carta Magna plantea ese camino. El camino de que se le ofrezca a la Asamblea Nacional estudiar la ley de presupuesto y aprobarla o rechazarla, pero haciendo consideraciones. Lo que pasa es que tenemos una situación preexistente.
Esa situación preexistente yo la he denominado una autodisolución de la Asamblea Nacional, que en la práctica la Asamblea Nacional se autodisolvió. Esto suena de alguna forma novedoso y ha tenido alguna repercusión mediática, pero yo quiero aclarar por qué. ¿Por qué se disuelve? No fue electa, no fue una mayoría electa en el 6 de diciembre. ¿Quién puede disolverlo? El mismo pueblo, convocando otra elección y decir yo no quiero esta asamblea. Efectivamente. No por decreto. Efectivamente. Por eso digo autodisolución, porque ha sido la propia infracción jurídica de la Asamblea, su propia violación de la Constitución, lo que la lleva a la práctica en una situación de autodisolución. ¿Qué ocurre? Hay una sentencia de amparo provisional sobre la Asamblea Nacional donde se le ordenó no incorporar a 3 individuos que no están reconocidos como diputados porque hay un juicio previo por fraude electoral en Amazonas. Ellos, la directiva de la Asamblea me refiero, a principios de año acataron la decisión y en un famoso discurso dijo Ramos Alup, a veces hay que doblarse para no partirse, acatamos la decisión judicial. Pero semanas atrás han nuevamente desacatado la decisión y hay jurisprudencia, hay decisiones de la Sala Constitucional que advierten, mientras esté esa errónea composición de la Asamblea con estos sujetos que no son diputados porque todavía no hay sentencia que los reconozca, entonces los actos, discusiones y leyes o aprobaciones de la Asamblea son nulos. Entonces tenemos una Asamblea, hoy por hoy, que no es Asamblea porque su infracción jurídica la lleva a una situación en los hechos de una autodisolución. Si ellos acataran y tuvieran una estrategia política más moderada, menos apresurada, menos hambrienta del poder a corto plazo, volvieran al cauce judicial del respeto a la Carta Magna. Pero puede plantearse un conflicto de poderes, o como tú lo quieras llamar, otros le dicen choque de trenes, porque hay una decisión de la Asamblea Nacional de recibir a 3 diputados que según ellos son legítimos porque fueron electos por el pueblo y fueron reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Hay una fase administrativa que es el CNE con un acto electoral donde en principio apareció esta situación de que habían sido elegidos. Luego sobreviene la demanda, hay una medida cautelar de amparo y las decisiones judiciales están por encima de las decisiones administrativas. La Asamblea, para que sea debidamente reconocida y respetada, tiene que reconocer el poder judicial y sus mandatos, sus sentencias. Entonces debe acatar esta sentencia provisional de amparo como lo hizo a principios de este año. Y esto permitiría que vuelva a tener eficacia jurídica la Asamblea Nacional, que hoy por hoy, en esta situación de desacato, no tiene ninguna eficacia jurídica y por eso la he calificado como una Asamblea Nacional que se autodisolvió. ¿Cuál sería el argumento del presidente de la República para decir, yo no envío esta ley de presupuesto a la Asamblea, sino al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál sería? Que en la actualidad no tenemos Asamblea Nacional porque ¿Y por qué han aprobado unas leyes y otras no? Porque aprobada por esa misma Asamblea. Esta Asamblea Nacional está teniendo sus deliberaciones políticas y hoy por hoy es un foro político de discusión de diversos partidos. Ajá, bueno, inclusive el chavismo va con sus diputados a discutir. Por eso. Pero lo que de ella sale, el resultado que ella genera, no tiene eficacia jurídica porque hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde ha detectado un desacato a sus decisiones y por lo tanto lo que de allí salga con esa composición no tiene efecto. Tú me dices que el presupuesto puede ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia y el presidente puede ejecutarlo según el decreto de la ley de emergencia económica. Hay varios caminos. Ajá. Uno, como mencionaba, el artículo 336, numeral 7, situación de omisión legislativa. Si el Parlamento no decide, porque tiene un conflicto interno, entonces decide el Poder Judicial, porque lo que sería una locura es que esto quede sin solución y el país no tenga presupuesto. Esa es una posibilidad. La otra sería que por criterio de la Sala Constitucional... Aquí hubo una oportunidad en que hubo un presupuesto reconducido. Han habido experiencias traumáticas. Fíjese que en el marco del decreto de emergencia económica y con el aval del TCJ en su Sala Constitucional, pudiera el presidente avanzar con ese presupuesto. Lo que no debemos permitir, y siempre con la Constitución en la mano, es que se produzca un escenario donde no haya presupuesto y el país entre en un caos económico que no favorece a ningún bloque de gobierno o de oposición. Te decía que no entra en caos económico cuando también la ley no te permite reconducir el presupuesto anterior. Existe también el supuesto constitucional de que si no hay una aprobación del Parlamento, se siga trabajando con lo que fue previamente aprobado. Ese es un escenario factible.
Lo fundamental es que el resultado sea Ok. que el país siga funcionando económicamente, Y eso sin violar la Constitución. y el procedimiento sería, se envía al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Justicia se toma su tiempo y luego Y declara, ejecute el presupuesto. Ante un escenario de omisión legislativa, basado en el 336, numeral 7 constitucional, puede el Poder Judicial entonces dar esta aprobación, salvaguardando el interés superior, que es la buena marcha de la nación, la aprobación de su presupuesto, porque de no hacerlo se crea un perjuicio de mayor magnitud, que sería el caos económico del país. Cuando la gente plantea al revés, vamos a ponerme como abogado del diablo, y dice, no, quien está violando la Constitución es el Ejecutivo. ¿Quién dirime ese juicio? Porque están convencidos de que es un choque de poderes políticos. Bueno, yo a principios del año lo califiqué como una guerra constitucional. Ajá. Y evidentemente la hipótesis de que la Asamblea es la víctima y el Ejecutivo es el victimario tiene un basamento político y eso existe en la opinión pública. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, dos temas para conversar contigo. El caso del referendo revocatorio y la decisión esa del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué te parece? Bueno, es polémico lo que está ocurriendo con el referendo y eso no escapa ni va a escapar de la controversia política. Estamos en presencia de una inminente recolección de firmas del 20% de los electores. Ajá. Y yo creo que la oposición tendrá la oportunidad de cumplir con los requisitos. Y si eso debidamente se satisface, entonces veremos un referendo revocatorio en 2017, por lo que veo en cuanto al funcionamiento de los lapsos. Ah. Mucha gente cree, fíjese, doctor Croes, y se me escapa una infidencia política para no quedarme solamente en lo jurídico y no quedarme indiferente frente al problema del país. Yo soy periodista. Muchas gracias. Ah. Fíjese, el referendo revocatorio en 2017, si se celebrare porque se cumplen los requisitos del artículo 72 constitucional, sigue siendo peligroso para el chavismo. Porque una hipotética revocación del presidente Nicolás Maduro y la transición hacia un presidente chavista colocado como interino llevaría al chavismo a una situación de debilidad severa, que puede ser preámbulo a perder elecciones regionales, por ejemplo, y que puede ser preámbulo entonces a unas elecciones presidenciales en 2018 donde el chavismo se vea muy disminuido. Por eso sigue siendo importante para el chavismo ponerle el ojo a ese referendo revocatorio en 2017 si es que ocurre y tratar de ganarlo si es que se celebra. Cuando hay gente en el chavismo, como Diosdado Cabello, yo lo he oído varias veces, aquí no era revocatorio ni hoy en el 17 ni en el 18. ¿Por qué? ¿En qué se basa Diosdado para eso? En una opinión política, pero tal vez desde un análisis más sereno, más científico, como el que yo trato de aportar, hay que prepararse para todos los escenarios. Y la oposición tiene músculo, hay una situación económica difícil, y esto puede ocurrir, que recojan 4 millones de firmas en 2017, y sigue siendo peligroso para el gobierno. Y la elección de gobernadores, ¿se puede aplazar una elección así? Porque la ley no, la Constitución no establece un límite para las elecciones de gobernadores. De conformidad con la Constitución, el pueblo tiene que elegir a sus gobernadores y esto tiene un lapso. Por eso. Ahora bien, Y tiene que ser en diciembre. es el deber ser. Ajá. Ahora, la situación que ha sobrevenido es el argumento de que combinar revocatorio con elecciones de gobernadores ha Está bien, producido pero- demoras y retardos. Pero Una vez que entonces, estamos vamos ya- a nadar sobre un mar de ilegalidades. Una vez que estamos en esta dificultad y en una presunta mora electoral, ¿verdad? Entonces yo creo que tienen que haber elecciones a gobernadores a principios del año que viene para ponernos en sintonía con la Carta Magna. Sobre eso no hay discusión. Pero, te repito, no dice la Constitución o la ley que la elección de gobernadores debe hacerse en diciembre. Sí, evidentemente, por lo que se ha dicho, han sobrevenido dificultades técnicas, de calendario, de combinación con otros procesos electorales que ocasionaron esas demoras. Frente a ese escenario,
mi solicitud como ciudadano y estudioso del derecho es, vamos a ponernos en sintonía con la Carta Magna a principios del año que viene y no sigamos con una demora que le hace mal Como a la ciudadano, tranquilidad como del país. abogado, como constitucionalista, como doctor, ¿tú qué piensas de que el Consejo Nacional Electoral no tiene real para el 20%? Yo creo que si esa fuera la situación, eso no genera calma en el país. Creo que el problema planteado es más complejo, que influye también el tema técnico del revocatorio y que estamos en una situación de mora electoral que tiene que ser solucionada. Y por eso exigimos que haya esas elecciones a gobernadores a principios del año que viene para ponernos al Y día. exige también con que la haya Carta revocatorio Magna. este año para ponerse más o menos al día. No, porque el revocatorio no se convoca solo. Las elecciones a gobernadores sí. El revocatorio dependerá de que recojan esas 4 millones de firmas. Pero Hay que ver si las vi recogen. Es probable. Vi una declaración de Chuto Realba de la MU diciendo que si recogen el 26 no hay razones para que el revocatorio no sea en noviembre. ¿Cuál es la razón? La razón es ¿Cuál sería la razón? La razón es que las resoluciones del año 2007 del CNE, resoluciones que la oposición no impugnó, sino que aceptó mansamente, estas resoluciones obligan a verificaciones exhaustivas, revisión de huellas de firma y por eso se tarda más. Y de alguna forma, siendo el revocatorio un acto democrático que es para la oposición, pero también para el chavismo, hay que respetarle a los chavistas esa posibilidad y ese derecho de que verifiquen las firmas, las huellas, para garantizar. Yo, Pero por no. ejemplo, Jesús Silva, que a mí no me introdujeron en ese lote de los 4 millones de firmas contra Maduro. Entonces yo tengo que verificar. Hay que comprobar y una vez que eso quede Pero no quedamos en que saldado, podemos avanzar. No quedamos, y lo he oído varias veces, en que lo que queda con las huellas es invulnerable. Y Bueno. que el sistema es el más perfecto del mundo. Fíjense que el artículo 72 constitucional habla expresamente de firmas. Ajá. Si se adoptare la metodología de huellas, como pareciera ser el caso, Ajá. no sería lo más apegado a la Constitución. En ese supuesto se le da ventaja a la oposición, en el sentido de que va a ser un procedimiento más expedito. Vamos a ver, en definitiva, qué es lo que ocurre. Pero la Constitución, artículo 72, Creo que es que es el manifestación de referéndum, voluntad. habla de firmas. Habla de No, firmas. para el 20%. Para el 20%. ¿Y por qué entonces estamos hablando de huellas? Yo lo puedo interpretar como una ventaja para la oposición, de darle mayor celeridad, así como interpreto como una ventaja que se le den 3 días para la recolección, mientras que Maduro fue elegido en un día. Pudiera hablarse, en términos de equidad, de que se recojan las firmas en un solo día. Pero por eso yo digo, Pero no hay que caerse a pasiones, porque así como la oposición dice, oye, me estás poniendo obstáculos, también yo veo que se le dan ventajas. Desde el CNE, ¿Tú crees? yo creo eso. Sí. 3 días para revocar y Maduro tuvo un solo día para recoger sus voticos ¿Por qué? y ser elegido. Porque si Maduro lo ¿Qué elige interés en un puede día, tener el Consejo Nacional Electoral en darle ventaja a la oposición, cuando la oposición dice lo contrario? porque es un debate Las trabas son político, de ellos, es un debate político infinito. Lo que sí tenemos en lo objetivo es, Maduro fue elegido en un día. A la oposición se le está dando el chance de recoger firmas para sacar a Maduro 3 días. Hay una ventaja para la Pero oposición. Maduro fue elegido presidente con otro rival que también tenía un día, ¿no? ¿No era? Claro. Tuvieron un día. Claro, Todo. pero basándonos en un criterio de ya. equidad, debería haber igual tiempo para todos los actos electorales. ¿Tú crees que eso es lógico? Este planteamiento se basa en darle lo mismo a cada una de las partes, Sí, pero evidentemente. es lo mismo un revocatorio que un presidente de la República, perdón. Claro, pero estamos eligiendo, en el caso de Maduro, un día, revocando al mismo cargo presidencial un día. De todas formas, siempre habrá... Y no necesitan igual cantidad de votos que en el revocatorio que al presidente. El presidente puede ser electo con más votos, no necesariamente tantos millones, ¿no? Pero en el caso del revocatorio tienen que recoger lo mismo. Ajá. Las mismas cantidad de manifestaciones que tuvo Maduro a favor. Los 7 millones y piquito, eso es lo que tiene que recoger la Ok. oposición para revocarlo. Pero esto es un debate infinito, y usted lo sabe, mi ¿Cuándo estimado termina? Carlos Croes. Bueno, hay elecciones presidenciales en diciembre de 2018. Esas son las inevitables. Y mi interés es que el país llegue a ese escenario en las mejores condiciones económicas posibles. Porque mucha gente grita, triunfamos porque no hubo revocatorio por razones legales. A mí me interesan más las razones electorales y la popularidad de una revolución que no se inventó, ni se fabricó, ni se luchó para que llegara solamente a diciembre de 2018. Hay que llegar en las mejores condiciones políticas y económicas posibles, con menos colas, con menos bachaqueros, con menos escasez de medicina, con menos escasez de alimentos, para ganar esas elecciones de 2018. Si no, se pierden. ¿Cómo analizas tú, si yo soy gobierno
y yo estoy seguro de que puedo ganar cualquier elección, llámese revocatorio. ¿Por qué temer el revocatorio? Yo creo que no hay certeza para nadie sobre ganar o perder las elecciones. O sea, ¿tú crees la que situación es compleja, es estrecha y venimos de un traspié terrible el 6 si hay de un diciembre? revocatorio en diciembre, la pierde el gobierno, a tu juicio? Si las elecciones fueran mañana, Ajá, lo más parecido al 6 de diciembre volvería a ocurrir. ajá. Por eso hay un margen para reconstruir la economía nacional. Y es lo que, antes de esas elecciones y es lo que presidenciales. plantea la MUD. Te puedes ir contra la voluntad de una mayoría. Es que esa mayoría presunta que considera la oposición tiene que expresarse concretamente en la recolección de firmas y llegar a esos 4 millones. Bueno, estamos terminando el programa. ¿Qué te preocupa ahorita como abogado, como profesional, como docente, en este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es la situación del propio chavismo. El chavismo tiene que volver a sus bases originales de unidad, de diálogo interno, de tolerancia, sin cacería de brujas, sin intolerancia a la crítica. Yo siempre voy a ser un crítico y como soy un personaje por cuenta propia, sin salario gubernamental, pues yo tengo la convicción científica de que mi contribución al país como opinador político y jurídico es decir lo que está bien, lo que está mal y tratar de hacer una propuesta. O sea que si por ti fuera, pasaras tabla rasa en la directiva del chavismo en este momento. No, elecciones libres y democráticas por la base. Ok, y no hay. Bueno, esto hay que renovarlo. Bueno. Esto hay que renovarlo. Gracias, Un placer. doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí el próximo domingo a esta misma hora.